Le damos gracias a Jesús, ¿eh? Pero vamos a darle un aplauso a Jesús, ¿eh? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Bueno, gracias a los pastores y a Lucas, el promotor, que ha permitido, amén, que podamos estar en este lugar, en Cosquín, ¿sí? Presentando nuestro proyecto. Somos la familia Quispe, ¿sí? Que Dios nos llamó a Estados Unidos a hacer un trabajo de misiones, a trabajar específicamente ahí con los niños. Amén. Y entonces hoy queremos compartir con ustedes, amén, la visión misionera que Dios nos dio, amén, para trabajar en aquel país. Mi esposa, María Cristina, amén, ella va a estar comentando la visión que Dios nos dio. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amén. Dice la palabra en el Salmo 16 que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Una herencia escogida tenemos nosotros los hijos de Dios, amén. Así que quiero dar gracias a los pastores, gracias por invitarnos, gracias por Lucas, amén. Así que estamos aquí por la misericordia hermosa y enorme del Señor, amén. Bueno, voy a contar un poquitito, amén, cómo llegamos, amén, cómo llegué yo al camino del Señor, bueno, un poquito, ¿sí? Bueno, el Señor me sacó de la muerte, ¿sí? De un suicidio tremendo, de enfermedades, así que tremenda obra hizo el Señor en mi vida. En el año 89 el Señor entró en mi corazón, lo recibí, amén, y el Señor se llevó toda angustia, toda enfermedad, ese espíritu de suicidio, todo, amén. Bueno, el Señor hubo muchos procesos en nuestras vidas, ¿sí? En el llamado misionero. El Señor nos ha permitido, amén, su misericordia, amén, usarnos para su gloria. Bien, nos entregamos al Señor, trabajamos en diversas áreas de la iglesia, nunca nos apartamos. Le doy gloria a Dios y gracias al Señor, amén, porque nunca nos apartamos, amén, del camino, siempre estuvimos allí, amén. Y bueno, en la iglesia fueron pasando años. Yo había recibido primero el llamado del Señor, el llamado misionero. Entonces lo compartí con nuestro pastor y el pastor me decía a mí, porque yo fui a hablarle al pastor, primeramente hablé con mi esposo y bueno, él me dice hablarle, decirle al pastor. Bueno, le dije al pastor, el pastor me decía, bueno, seguí orando. En la iglesia no había un departamento de misiones, nada. Entonces, bueno, oramos por años, por ese ministerio y estaba allí estaba como guardado eso y bueno, y el Señor también en su misericordia el Señor nos levantó como copastores, después como pastores y bueno, lideramos una iglesia y en esa iglesia había un matrimonio y ese matrimonio nos decía, se fueron a trabajar a Estados Unidos ese matrimonio. Y ese matrimonio nos decía, ustedes tienen que venir, y nosotros lo veíamos tan lejos, porque nosotros orábamos por África orábamos, entonces, y apoyábamos a misioneros nosotros, sin saber nada de misiones, porque no habíamos estudiado nada, habíamos estudiado estudios bíblicos, pero de misiones, de estudios específicos no. Entonces, pero apoyábamos misiones sin saber nada nosotros. Bueno, llegó el tiempo y este matrimonio nos seguía, nos llamaba por teléfono, ambos nos llamábamos así para la fiesta, siempre estábamos y ellos también. Entonces dicen, miren que este año ustedes tienen que venir, hagan los papeles, hagan todo. Y bueno, y nosotros dijimos, vamos a sacar la visa, vamos a hacer todo, bueno, hicimos todo porque ellos nos dijeron así. Entonces llegó el tiempo y bueno, todo fue el Señor, todo fue Él. Nos llevó a aquel lugar, específicamente a Idaho, ¿sí? Estados Unidos es un estado que está al norte, al noroeste, sí. Al norte limita con Canadá, al sur con Utah, al oeste con Washington y Oregon y al este con Montana. Sí. Y bueno, llegamos allí en el 2007 y bueno, trabajamos con niños huérfanos, hermanos, ¿sí? Mucho porcentaje de niños huérfanos en ese estado. Nos llevaban, había muchos ilegales, muchos inmigrantes, mucha necesidad espiritual. Nosotros no podíamos entender cómo mucha necesidad, las iglesias hermosas, lindas, pero mucha necesidad espiritual.
Eso nos habló el Señor a nuestro corazón. Y los niños nos invitaban a la corte para que nosotros nos pedían la gente que vayamos a la corte cuando se tenía que, porque allá los jóvenes se casan, hacen pareja, jovencitos, bien salen de la high school, bien salen de la secundaria, ya los chicos hacen pareja y bueno, algunos se casan, otros no, y bueno, tienen sus bebés, y entonces esos bebés, mucha droga. Mucha droga. Entonces esa parejita se pelean, están en drogas y bueno, allá enseguida escuchan los vecinos un poquito de gritos y llaman al 911 y enseguida ahí está la policía. Entonces esos niños los denuncian y los papás van a la cárcel y esos niños el Estado se apodera de ellos porque las familias son inmigrantes y es terrible. Y bueno, allí es donde el Señor nos habló, las 2 veces que fuimos en el 2007 y en el 2012, y fuimos a trabajar específicamente en esa área con los niños huérfanos para restituir, que se restituya a la familia, ¿no? Porque ese es el punto. Y bueno, y entonces cuando llegó la pandemia, hermanos, nosotros lo teníamos ahí, seguíamos trabajando con pastores, muy tranquilos, y lo veíamos como que nos preparábamos en misiones, pero era como que estábamos bien tranquilos nosotros en La Plata, ¿sí? Estábamos ahí en nuestra congregación y bueno, era como que el llamado estaba ahí, ¿sí? Y entonces llegó la pandemia, me enfermé primero yo, luego mi esposo y bueno, toda la familia. Mi esposo fue al hospital, estaba re mal, a punto de morir, porque fue así, ¿sí? Estaba muy mal y yo en mi casa con mis hijos y bueno, allí fue otra vez que el Señor reconfirmó el llamado misionero, primeramente a mí y el Señor. Una noche, no saben, hermanos, venía toda una turba así de demonios y me decía el enemigo: te voy a matar a vos, a tus hijos, prepárate porque voy a matar, prepara todas tus cosas, prepara porque yo voy a matar a tu esposo primero y a vos, a tus hijos. Y así, era terrible la lucha que pasé, hermanos, no podía dormir, no podía comer, nada, fue horrible, horrible. Fueron 3 noches, lo único que me sostuvo fue la palabra, en Romanos 8:11, que dice la palabra que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará, dice la palabra. Yo la repetía lo que me decía el Señor en ese momento de la lucha, que venía el enemigo y que me decía: te voy a matar, y venía a atacarme. El Señor me daba la palabra y yo repetía la palabra. Y ¿saben qué? Le decía al Espíritu Santo: ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está? Yo la leí, pero ¿dónde está? Y en ese momento el Espíritu Santo me dice: está en Romanos 8:11. Y bueno, ¿saben qué, hermanos? Cada vez que yo decía la palabra, todo eso se iba, todo se iba. Los dolores en mí se pasaban, en mis hijos también. Todo fue tremendo. Entonces yo empiezo a decirle: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que no he hecho todavía y no te estoy obedeciendo? Yo le decía eso al Señor: ¿qué quieres que haga? Le decía, llorando, caminaba por toda la casa diciéndole la palabra y hablándole al Señor qué quería, qué es lo que yo estoy fallando. Le decía eso al Señor. Y Él me dice: dejaste inconclusa la obra en Estados Unidos con los niños. Tenés que volver vos y tu familia. Heme aquí, Señor, le dije, heme aquí, Señor. Y ahí se fue todo, empezó a irse todo. Estuvimos 1 mes con ese proceso. Mi esposo 1 mes internado, que no sabía nada de él, se estaba muriendo. Él luego le va a contar. Tremendo, hermanos. Y ahí me reconfirmó el Señor otra vez que la obra estaba inconclusa y tenía que ir a este país y al estado de Idaho, volver a trabajar allí y dejar todo, en la Argentina dejar todo. Entonces, hermanos, fue cambiando todo, nuestra salud, todo, y saben que él, bueno, después salió del hospital
Y gracias al Señor, hermanos, el Señor preparó todo, y tenemos una paz en nuestro corazón y tenemos que ir a ese lugar a trabajar para el Señor. Amén. Y nos sentimos como que estamos, el Señor abrió los caminos y tenemos paz en nuestro corazón. El Señor está acomodando todas las cosas para la gloria de Él. Amén. Así que ese es parte del proyecto que tenemos que hacer allá, hermanos. Trabajar con los niños, ir a trabajar con los niños y para la restitución de la familia, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga, en el nombre de Jesús. Necesitamos sus oraciones, amén. Es lo que más necesitamos. Y si ahora usted quiere apoyarnos de otra manera, amén, ahí en la tarjetita yo ahora le voy a repartir, allí están los números. ¿Sí? Que Dios le bendiga. Bendiciones, muchas gracias. Aleluya. Es un gran desafío para la familia ir a aquel país, como decía mi esposa, porque la Biblia es clara, dice, la obra que Él comenzó Él lo va a terminar. Y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por los entusiasmos y decimos está todo bien. Gracias por la misericordia de Dios. Nosotros hemos ejercido el ministerio pastoral durante 33 años. Nosotros éramos pastores de la congregación. Dios nos dio la bendición de administrar 3 congregaciones. Pero Dios tenía otra visión del reino en nuestras vidas. Porque la segunda vez que estábamos en Estados Unidos, un pastor misionero, mexicano-americano, él me dijo, Pío, tienes que venir, porque Dios me dice que vos tenés que instalar el Instituto Bíblico en Español. Necesitamos sacar un Instituto Bíblico en Español. Y yo le dije, amén, le dije. Y entonces él, antes de venirnos a Argentina, nos regaló una Biblia bilingüe. Y dice la profecía estaba caminando, pero yo no veía. De tal manera, hasta que llegó el tema de la pandemia, a donde yo estando internado, a la semana le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿para qué me trajiste aquí? Porque todo me sucede, el problema de salud, que yo estaba bien como ahora. Llego a mi casa, me enfermo, ¿cómo la historia? Estoy sano ahora, llego a mi casa, me enfermo, ¿cómo? O sea, no podía entrar en mi psiquis, de la psiquis de nadie, digamos que ¿cómo se enfermó tan rápido? Entonces, esa madrugada, cuando le digo al Espíritu Santo, ¿para qué me había llevado? Y el Espíritu Santo me habla y me dice, yo no te he llamado para que estés en 4 paredes. Yo no te he llamado para estar en 4 paredes. Yo te he llamado para servir a las naciones. Y en ese momento siento un fuego que me abraza de nuevo y alcanzo a decirle, Señor, perdóname. Que le digo, perdóname, voy a ir, me duermo. Ahora, el día siguiente, yo, si hay algún médico no va a entender lo que voy a decir. Yo estaba así, porque no saturaba, y me decían el paciente desconocido, porque estaba así, tenía todas las cosas que tienen los sueros habido por haber, y al día siguiente los médicos me dan vuelta, y cuando me dan vuelta miran, dice, pero está saturando bien, ¿por qué está al máximo? Bájenlo, bajen más, bajen más, bajen más. Dice, pero está saturando bien, me sacan todo, pero satura bien. ¿Qué pasó? Le dicen, ¿qué le dieron? Entonces la enfermera dice, no, le dimos todo lo que te nos dijo, le demos, pero aquí pasó algo. Solamente yo sabía que la persona de Dios había estado tan presente que me había liberado, me había sanado y me había bendecido. Ahora, los días subsiguientes vuelvo a hablar con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, yo te traje aquí porque vas a entrar en un nuevo proceso de tu vida ministerial. Fíjense cómo es Dios, hermanos. Dios es bueno, pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. La palabra de Dios
dice que es viva y eficaz. ¿Cuánto lo creen? Es viva y eficaz y tiene poder. Ahora, de repente, dentro del ministerio, primero obviamente mi familia, le digo, cuando yo a mi casa, le digo a mi esposa y a mis hijos, prepárense que nos vamos. ¿Cómo? Sí, nos vamos. ¿A dónde? A cumplir el llamado de Dios, a Estados Unidos. Nos tenemos que ir. Y bueno, hablamos con la Unión de las Asambleas de Dios, hablamos con el Departamento Nacional de Misiones, y muchos misioneros nos conocían porque nosotros apoyamos a 11 misioneros, nos visitaban a nuestras congregaciones, y cuando decíamos nosotros queríamos hacer la escuela de misiones, pero pastor, ¿qué va a hacer escuela de misiones? Sí. ¿Qué, se va como misionero? Sí. ¿Cómo? Sí, me voy porque lo quiero obedecer a Dios y no a los hombres. Lo quiero obedecer a Dios. Y bueno, gracias a Dios, Dios usó Córdoba porque hicimos la escuela misionera acá en el Instituto Bíblico Mediterráneo. Gracias a Dios. Amén. Y entonces, hoy estamos aquí cumpliendo nuestro llamado, visitando las congregaciones, animándole a los hermanos, y me gozo en el Señor que en este lugar hay una visión misionera. ¿Por qué digo que hay una visión misionera? Porque ya hay un joven con la visión misionera, y ustedes también, un pueblo que sabe que misiones, amén, es visión de Dios, es una visión parte de Dios, que entra dentro de la gran comisión, que todos, cuando leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, hay una palabra que dice, id, que es un mandato, es una orden, id, y predicar mi Evangelio a toda criatura. Y eso es impresionante. Muchas veces lo tomamos como un medio de información, o lo tomamos en la parte literal de la palabra, pero bienaventurados aquellos que hoy, amén, lo tomamos en una palabra rema, que esa palabra se haga carne en nosotros, y que nos pongamos en la brecha y digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y gloria a Dios por aquellos que están orando por los misioneros. Pero Dios ha puesto una palabra para compartir con ustedes. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón estos días, antes de llegar a Córdoba, y Dios me decía que muchos van a salir de la prisión. Hoy Dios nos va a sacar de la prisión. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué prisión? Fíjese, cuando usamos la palabra prisión, estamos hablando de una cárcel, ¿sí? Cuando uno va a la cárcel, nosotros, gracias a Dios, mi esposa y yo, ella trabajó en la cárcel de mujeres, ministrando mujeres, y quien les habla también, la famosa cárcel de Olmos. Terrible unidad, ¿sí? La cantidad de personas. Bueno, tuvimos 10 años trabajando en muchas unidades carcelarias, y cuando le pedí al Espíritu Santo esta palabra, y Dios me llevó y dándome la revelación, que le diga a su pueblo, ¿no?, que una cárcel, la gente allá adentro está encerrada. Mucha gente que está allá adentro está perdiendo sus sueños, perdiendo sus metas, perdiendo aún llamados de Dios, porque están dentro de una cárcel. Se sienten impotentes, se sienten ahí atados. Y muchos dicen, pero yo soy el culpable. Muchos son prisioneros del espíritu de autoestima. Pero ¿sabe qué? Una cárcel o una prisión, hay distintas formas de estar una persona prisionera. A veces hay prisiones que están en nuestro propio hogar. ¿Por qué nuestro propio hogar? Por los problemas familiares. Muchas personas dicen, ¿cuándo se acaba este problema familiar que tengo? Está en una prisión, porque no está libre. Gloria a Dios por aquellos que estamos creyendo. ¿Por qué digo que estamos creyendo? ¿Por quién les habla? Hoy por hoy soy el único hijo dentro de mi núcleo familiar paterno evangélico. El resto es católico, apostólico, romano. Yo soy de Jujuy, somos jujeños nosotros, pero estamos en La Plata hace 40 años. Y ellos son todos católicos. Cuando Cristo me llama y vuelvo a Jujuy, a la quebrada de Humahuaca, no sé si alguien conoció o conoce, yo soy de la quebrada de Humahuaca, y cuando yo llego a Humahuaca y le digo a mis padres en aquellos años, en el año 89, digo, papá, me entregué al Evangelio, soy cristiano evangélico. Me dijo, chao, se acabó, no sos más mi hijo, defraudaste a la familia. O sea que fui rechazado, desechado. Y me dijo, pero que no se te ocurra
a prohibirme tomar vino. Yo hoy almuerzo con vino. Le dije, papá, toma lo que quieras. Pero yo quiero decirte que hoy entré en una nueva, como diciendo, en una visión, pero usé otras palabras para que él me entienda, sí, que está en el Evangelio del Reino, donde la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O donde la palabra dijo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, muchas personas están en una prisión en los hogares y otras personas están en prisión en sus propios pensamientos. Los pensamientos negativos a muchas personas le tienen prisioneros. Están en una cárcel. Están atados. No pueden superarse. Y ahí están, dice, no sé, qué sé yo, me saldrá, no me saldrá. Seguiré, no seguiré, me congregaré, no me congregaré. ¿Será de Dios, no será de Dios? ¿Será que mis hijos entrarán al reino? ¿Sabe que en estos años de ministerio Dios me dijo, sí o sí tenés que recreer mi palabra porque es viva y eficaz? ¿Vio cuando dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa? ¿Cuántos lo siguen creyendo? Yo lo sigo creyendo. Yo lo sigo creyendo. Sigo mirando Humahuaca, que toda mi familia está en el reino. ¿Sí? Aunque hoy me mandaron una foto que mi familia estaba en el cementerio. ¿Por qué? Dice el Día de la Madre. Estaban ahí en el cementerio donde está la tumba de mi mamá. Y yo decía, Señor, tócalos, abre sus ojos y rompe esas cadenas y abre esa puerta de la cárcel. ¿Cuántos lo creen? Amén. También, otras personas están siendo prisioneras por los mismos complejos. Hay personas que tienen complejos. ¿Sí? Y entonces ahí están, dicen, no, sí, no, sí, no, sí. Pero bendita es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. A ver. Ahí está, ¿lo encontró? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Fíjense, Pedro aparece ahí. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Está hablando de tiempo de la Pascua. Amén. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. O sea, Pedro a la cárcel. Entregándole a 4 grupos y 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, o sea, estaba preso en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Por eso qué bueno, y sé que lo hacen aquí, orar, ¿sí?, por los hermanos que no vienen, los hermanos que dejan de congregarse, o la familia, porque ellos están presos. Orar, sí, interceder, rompiendo todas esas cadenas de maldad en el nombre de Jesús, y tener la fe y la convicción que Dios lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y bueno, y aquí fíjense, en el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. O sea, ya está enseñando que ya había pasado el tiempo necesario y Herodes iba a sacarlo a Pedro, pero aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, fíjense, Pedro no podía escaparse de ninguna manera. ¿Por qué? Estaba acostado, estaba atado a las manos, tenía cadenas, los pies, y habían soldados al mismo lugar donde él estaba. O sea, no podía escaparse. Si él quería romper la cadena ahí, no la podía. Si se quería levantar, se encontraba con un soldado. No se podía escapar. Entonces, ¿pero qué pasó? Dice la palabra de Dios
y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, quiero agregarles algo, y gloria a Dios por lo que les saben y lo tienen, o si no vamos a refrescar un poquito. Porque el título del mensaje es Saldrás de la prisión. Amén. Fíjense, todos los que estamos aquí somos los íntimos de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tú y yo somos los íntimos de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en aquellos años los íntimos eran Pedro, Santiago y Juan. Los tres eran los íntimos de Jesús. Ahora, vio que muchas veces decimos, ¿por qué siempre a mí? O sea, que estamos en pruebas, cuando estamos en luchas, cuando estamos en necesidad, y a veces sí, se nos escapa la exclamación. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no nos ama, nunca nos amó. Acuérdense que la Biblia dice que él vino para... Claro. O sea, su plan está ahí. Obviamente, tú y yo por fe creemos que él está derrotado. Amén. ¿Sí? Yo le suelo decir a la congregación que no le diga más Satanás, dígale el derrotado, porque está derrotado Amén. ya. Gloria a Dios. Ya está derrotado. Porque está debajo de las plantas de nuestros pies. Así que él está derrotado. Entonces no le diga más. La culpa la tiene el diablo. Vio que a veces vulgarmente decimos, otra vez metió la cola el diablo. No, no metió más nada, porque está derrotado. Amén. Amén. Y tú y yo como íntimos, como Pedro, fíjense Pedro, el íntimo de Jesús, la Biblia que dice, no te dejaré Y te desampararé. y estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Impresionante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo. Ahora, Pedro también lo dijo. Señor, Señor, ¿a dónde iré si tan solo tú tienes palabra de vida? Entonces, Pedro sabía que su maestro era poderoso, era glorioso y lo amaba. Amén. Fíjense el mismo Juan. Juan era un bienaventurado. ¿Por qué? Porque estaba en el regazo de Jesús. Gloria a Dios. Yo imagino, pero le he dicho, pero maestro, y yo no puedo estar contigo. Y Juan estaba ahí, yo le estaría, Juancito querido, ¿qué te pasa? Le diría. Muchas cosas. Pero ahora fíjense, volviendo al mensaje. Tú y yo, como íntimos de Jesús, tal vez tú estás sufriendo todas estas prisiones. Problemas en el hogar, problemas de pensamiento, problemas de los complejos, o tal vez en tus finanzas. Pero Jesús en esta mañana de gloria y de poder, de milagros, de cambio, porque Él es el único Dios que cambia, que regenera, que da victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Claro, es el único. Dice, tú eres mi íntimo. La obra redentora que yo me glorifiqué con Pedro, también lo puedo hacer contigo. Amén. Yo lo creo. Ahora fíjense, en aquellos años Dios, aunque ya era el tiempo de la gracia, acuérdense que el Antiguo Testamento es la ley y en el Nuevo Testamento es la gracia. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, por la gracia de Dios, compartimos la cena del Señor. ¿Cuántos saben? La cena del Señor es símbolo de la gracia de Dios. Es el nuevo pacto. Hoy, la verdad, estoy bendecido, porque renové el pacto con Dios. Amén. Y no estaba en mis planes, pero sí en los planes de Dios. Amén. O sea que me voy más que bendecido. Gloria a Dios. Amén. Ahora, fíjense, Pedro cuenta el relato bíblico que Dios actúa con su ángel. Ahora, fíjense, tú y yo tenemos no un ángel, tenemos ahora a la persona del Espíritu Santo y fuego que está con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, el ángel le habla a Pedro y dice, vamos Pedro, levántate. Y Pedro no entendía nada. Se le cayeron las cadenas, se cayeron todos, se levantó y le dan los detalles. Claro, desesperado Pedro quería salir descalzo. Vio que le dice, no, pará Pedro querido, ponete las sandalias. Calzate por favor, ceñite bien, se te van a caer los pantalones. Después, lo que puede pasar. Obedece Pedro y sale. Pero cuenta el relato bíblico que Pedro piensa que está soñando, que no es una realidad. De repente dice la Biblia que hasta la puerta de la cárcel se abre.
Y Pedro pasa. Ahora, fíjense lo que dice la palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? Y la Biblia dice, nada le es imposible para él. Ahora, ¿cuáles son las prisiones que estás viviendo hoy? ¿Cuáles son las cadenas que estaban atando tu vida? Emocional, sentimental, espiritual, material. Dios ya lo sabe. Porque la bendita palabra dice que antes que yo le pida, ya lo sabe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en esta mañana de gloria, ¿qué voy a hacer? Voy a activar el poder de la fe. Amén. Voy a creer a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, que la bendición que le dio a Pedro en esta mañana, Él me la va a dar. Amén. Le damos un aplauso a Jesús, amén. Aleluya. Ahora, mire qué bendición de Dios para Pedro. En la historia bíblica dice que Pedro recibió la llave del reino. Y tú y yo tenemos la llave del reino también. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Y cuál es la llave del reino? La oración. Clama a mí y yo te responderé. Orad sin cesar. Y yo creo que hombres y mujeres de fe, que volvemos al monte a orar. Mi pastor, cuando me comencé a congregar, me enseñó esto. 1, 2, hablar con Dios. Y yo no lo entendía. Y un día me dice, Pío, 1, 2, hablar con Dios. Yo, claro, estoy ignorando, me tocaba, 1, 2, hablar con Dios. Después, claro, mi pastor me vio que yo estaba de pie. Dice, para, vení. Cuando yo te dije, 1, 2, hablar con Dios es arrodillarte y hablar con Él. Así que aprendí la lección. ¿Sí? Ahora, fíjense, Pedro, Dios le dio la llave del reino. Y tú y yo tenemos el poder de la oración. Y tú y yo tenemos la bendita palabra que tiene poder. Y tú y yo tenemos a la persona del Espíritu Santo que en esta mañana está en este lugar. Y la persona del Espíritu Santo, aleluya, en esta mañana ha venido a este lugar. ¿A qué? A romper cadenas y a abrir puertas de cárceles. Tal vez hay puertas que hasta hoy no se te abrieron. Tal vez te estabas preguntando cuándo Dios va a abrir esa puerta. Yo quiero decirte en esta mañana en el nombre de Jesús, tu Padre, mi Padre, tu Señor, mi Señor, jamás llega tarde. Tu Padre, mi Padre, aleluya, tiene sus tiempos. Y en esta mañana Dios, aleluya, te dice a ti, me dice a mí, aleluya, que nada le es imposible para Él, pero solamente Él espera de mí y de ti que le creamos a Él. Porque la Biblia dice, cree solamente y verás la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Decir al que está al lado, cree y verás la gloria de Dios. Amén. Le damos un aplauso a Dios. ¿Cuántos están listos para actuar? Decirle al que está al lado, prepárate que vas a actuar. Claro. Ahora usted dirá, ¿cómo me preparo para actuar? ¿Con qué? Bueno, ahora fíjense Pedro, usted vio, todo es Pedro acá. Pedro tenía 3 armas. 3 armas. Él sabía usar estas 3 armas. Una de las armas de Pedro, ¿sabe cuál era? Que él amaba a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la alabanza? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era la presencia de Dios, la unción de Dios que estaba en Pedro. Entonces él amaba al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decirme el Rey del Rey en esta mañana? Que cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, a la primera persona que le voy a saludar es a la persona del Espíritu Santo. Y le voy a decir, Espíritu Santo, te amo. Te amo, Espíritu Santo, te amo porque estás conmigo, porque tú me liberas, porque tú me sanas, porque tú me das lo que yo necesito. Y a su nombre. Gloria. Pero no me voy a desesperar porque los tiempos son de Él. Amén. Tengo que también saber esperar sus tiempos. Sí. Espera en Jehová y Dios hará el milagro. Número 2. Pedro
tenía una palabra personal. ¿Cuántos lo creen? Tú también tienes una palabra personal. Seguramente los pastores, en un día como hoy, o en el momento de oración, Dios puso una palabra en ellos y largó sobre tu vida. O en la administración, en la consejería pastoral, los pastores te dijeron, Dios me dijo que esto, o esta es la palabra que Dios me dice para vos. ¿Cuántos creen en esa palabra? Pedro tenía una palabra. ¿Sabe que hay palabras? Fíjese, por eso testificamos junto con mi esposa. Dios nos había llamado a las naciones. Esa era la palabra. Esa era la palabra. Yo hoy, no digo que no quería antes, sino que hoy estoy más sensible a este llamado misionero porque creo que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, Él me lo va a respaldar en gran manera. Y Pedro tenía una palabra. Fíjese en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Ya terminamos. San Juan, capítulo 21. Es el último capítulo, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Fíjense, Dios va a cumplir sus planes. Y Dios le estaba diciendo a Pedro, Dios le está diciendo a sus hijos en tiempo presente, la visión del reino en tu vida y en mi vida es de Él. Por eso prolijadón diremos, Señor, si tan solo en ti hay palabra de vida. ¿Qué será de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaríamos hoy? Pero gracias a Él que estamos en su camino, estamos en su reino. ¿Sabe para qué? Para reinar. Y gloria a Dios, bienaventurados aquellos que le creemos a Dios y que le seguimos creyendo. Y en esta mañana yo me gozo en el Señor porque tú y yo no estamos en esta mañana por casualidad en este lugar. Tú y yo no estamos por casualidad. Y me encanta tu actitud. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy muchos por el Día de la Madre se dejaron llevar por sus emociones. Pero qué bueno que tú has tomado la actitud, lo que dice la Biblia. Primeramente, su reino y su justicia. Y las demás cosas Dios lo va a añadir. Y este tiempo que tú y yo le estamos dando al Rey de Gloria tiene una gran victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y ya estamos en victoria. Amén. ¿Está bendecido? ¿Está contento? Sí, le puede dar otro aplauso. Bueno, adiós. Hay algo que a veces nos ocurre a nosotros. A veces nos enojamos involuntariamente con Dios, con el Espíritu Santo, hasta con la Biblia. Lo cerramos, lo guardamos, no queremos leer más la Biblia. Porque decimos, parece que esto no es así. O hay un Dios aparte para mí o algo pasa. O en que parece que mi pecado es muy grande, por eso Dios no me ama. ¿Sabe que la historia de Jesús con su amigo, y que en la Biblia dice que el texto más chiquito de la Biblia es cuando Jesús lloró? Jesús lloró, ¿por quién? Por su amigo Lázaro. Y ahí estaban las hermanas, estaban re enojadísimas. ¡Ah! Señor, si no hubiera venido hace 2 días atrás, mi hermano se hubiera muerto. Mi hermano se murió, le dijeron. Y Jesús, con una paz, con un amor. Jesús nunca se enoja. ¿Cuántos lo creen? Él no se enoja. Él nos ama. Él nos ama. Es que Él no se enoja. Él no es como nosotros que nos enojamos enseguida. Como decimos los cujenos, hay chinchamos enseguida. ¡Oh! No. Él no es. Le hacemos lo que le hacemos, Él sigue en paz. Porque Él tiene su palabra, que dice, la obra que yo comencé en vos, yo lo voy a terminar. Hacer lo que quieras, pero yo voy a terminar con vos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escapate de hacer lo que quieras, pero yo voy a terminar la obra en vos. Ahora, ¿qué pasó con Lázaro? Jesús le dijo a las hermanas, mi amigo Lázaro,
porque dijeron, está muerto. Hace 4 días que hay mucho mal olor y venís ahora. Y Jesús dijo, tranquilo, no chicas, no, tranquilas. Mi amigo no está muerto, duerme, está haciendo no. Ahora yo vine para despertarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Claro. Yo vine para darle libertad. Amén. Ahora, fíjense, estaban todos los discípulos, también estaban ahí, todos observando. Y ahí está. Obviamente el olor, nadie se quería acercar. ¿Y Jesús qué ha hecho? Él tenía poder y tiene, ¿cuánto lo creen? Amén. Tenía autoridad, porque donde él decía, hágase, porque la Biblia dice en el libro del comienzo, Dios que dijo, hágase la lechuga, se hizo la lechuga. Amén. Hágase pioquipe, se hizo pioquipe. ¿Cuándo dice? Amén. ¿Lo cree? Amén. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que a ti y a mí, Él nos formó, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. Así que Dios a mí me formó en el vientre de la mamá, sí, morocho, unos 50, 60, hasta ahí. Me dijo, no me pidas más, hasta aquí. ¿Cuánto lo creen? Y estoy feliz con unos 90, unos 80, unos 70. Claro, algunos vio que me gusta ser más alto. No, Dios te formó así. Y Dios te va a usar así. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, Jesús le dijo, estaban todos ahí, él podía haber ordenado la piedra, correte. Jesús dijo, no, aquí hay muchos que pueden hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pastor, yo no sé cuándo tienen oración aquí. Y si no venía gente a la oración, va a comenzar a venir. ¿Sabe por qué? Amén. Por este mensaje, Gloria a Dios. por esta revelación. Jesús sabe por qué le dijo a los otros, corran la piedra, porque ellos podían hacer. Ellos podían hacer eso. Y hay muchas personas que dicen, ¿cuándo Dios hace un milagro? Pero esas personas saben que pueden venir a orar. Tú puedes venir. Yo puedo venir a la oración. Yo puedo venir a los cultos. Yo puedo. Ahora, lo que yo no puedo, Él lo va a hacer. Ahora, Jesús le dijo, corran la piedra. Ahora yo le voy a mostrar lo sobrenatural que es mi Padre, el Hijo y la persona del Espíritu, o sea, el Trino. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Y todos sorprendidos. Y Jesús lo hubiera mandado con su mano poderosa, con su dedo de Dios, que dice la Biblia, ¿vio? Con su dedo hubiera dicho así, córtense todo lo que estaba atando a él. Sino que le dijo, desátenlo. O sea que podían ellos, tenían manos, pueden. Fíjense, yo nací en Jujuy, en el norte de Jujuy, a 4.500 metros de altura. Era un lugar centro minero que se llama todavía Betamina La Águila. En medio de la montaña había una sola iglesia bautista en aquellos años, cuando yo tenía 9, 10 años. En medio de la montaña. Los hermanos bautistas, frío, nieve, truene, hagan lo que pasaba en medio de la montaña. Yo lo veía con los hijitos caminar, ir a alabar a Dios, cantar los himnos y darle la gloria. Pasaban por la casa, porque el pastor vivía a 2 casas de mi casa, y pasaban las 10 de la noche cantando y alabando a Dios. Y cuando yo me enfrento con esta revelación del Espíritu Santo, dije, gloria a Dios, papá, gloria a Dios. Mis hermanos seguramente en aquellos años tendrían días gloriosos. ¿Por qué? Porque lo que ellos podían hacer, lo hacían. Lo que ellos no podían hacer, Dios lo hacía. Amén. Por eso en esta mañana, lo que tú no has podido hacer, Dios lo está haciendo. Por eso la palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Y yo lo tengo que creer. ¿Cuánto lo creen? Cerrá tus ojos. Yo no sé cuál es la prisión que estabas viviendo. Yo no sé cuál es la lucha que estabas teniendo. Pero si en esta mañana estás con fe y has llegado con fe y estás creyendo en la palabra de Dios, en esta mañana se caen las cadenas. En esta mañana las celdas se abren, todas las cárceles se abren, en el nombre de Jesús. Órale a Dios, ora a Dios.
Dile, papá, aquí estoy delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Dile a él. Dios está aquí, Jesús está aquí en esta mañana. Padre, te doy la gloria, Padre, te doy la honra, Padre, te doy la alabanza. Te doy gracias, papá, en esta mañana. Gracias por haberme permitido de compartir tu sana doctrina, de compartir tu palabra que es viva, que es poderosa. Papá, en esta mañana estoy declarando, papá, en el nombre de Jesús, aleluya, que cadenas han comenzado a caer, papá, en el nombre de Jesús. Cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesús, Señor, porque tú estás aquí para hacer algo por nosotros, papá. Tú estás aquí para hacer algo sobre cada uno de mis hermanos, en su familia, en su hogar, en sus necesidades, papá. Yo lo creo, lo determino en esta mañana, en el nombre de Jesús, aleluya, declarando, aleluya, donde está Jesús, Satanás no debe estar, porque en este lugar reina Jesucristo, en los hogares reina Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Señor Jesús, te doy gracias y declaro a tu pueblo bendecido y en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén y amén. Aleluya. Hermanos, lo amamos mucho. Mi familia los ama mucho. Como decía mi esposa, gloria a Dios, y sé que ustedes van a orar. Y gloria a Dios por aquellos que reciban en su corazón apoyar esta visión misionera, este proyecto misionero. Dios lo va a dar el 100 por 1. Amén. Amén. Así que, y si no llega problema, lo que sí, como dije recién, 1 o 2, hablar con Dios. Necesitamos su oración para que Dios nos guarde, nos proteja. Amén. La visión está en abril, sí, a más tardar estar viajando a aquel país y a aquel estado, a servir a Dios y darle gracias a Jesús, amén, y cumplir el llamado de Dios. Hermanos, un abrazo de Jesús y gracias por todo, pastores, amén, gracias Lucas, gracias, y Dios los bendiga mucho, amén, Amén. aleluya.